Hola amigos de Cine Garage, vamos a comentar Winchester, la casa maldita, la maldición de Winchester. No sé bien cómo le pusieron a la película. Es una película bastante más complicada de lo que parece y quizá por ahí es donde podamos encontrarle eh, el gusto. Y ocurre un poco lo que ha pasado con muchas películas últimamente. Recuerdo mucho lo que pasó con La Cumbre Escarlata, Guillermo del Toro, que quisieron venderla como neciamente, quisieron venderla como una película de terror cuando no lo era. Era una historia gótica, era una historia, un cuento gótico, metido mucho en la tradición de ese tipo de literatura. De hecho, él mismo pugnó para que ahora La Forma del Agua se vendiera como lo que él quería que fuera y como lo que es la película, que es una historia de hadas para adultos. Con Winchester pasa más o menos lo mismo. Viniendo de los hermanos Spierig, ubicada en una casa maldita, rodeada o habitada por fantasmas, la distribuidora está deseosa de que la gente vaya a verla como una película de terror. Y ahí está el primer error, porque si la vemos como una película de terror, Winchester no camina para ningún lado, no se sujeta en ninguna de las esquinas, porque incluso leyéndola como una película de terror vieja, como una película de terror, digamos, bastante más antigua de lo que estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no? Con espantos que salen detrás de las paredes, sangre, sustos y brincos, no funcionaría al 100%. Sin embargo, estuve leyendo por ahí algunas notas y yo ya tenía la idea al respecto, especialmente después de haber visto Deseo de Matar, el Vengador Anónimo con Bruce Willis, que tiene terribles problemas de actualidad. Es una película que está apuntando, o por lo menos eso hace ver, hacia el lado favorable de dejar que los ciudadanos tengan armas en sus propias casas, lo cual me dejó muy, muy incómodo. Winchester, curiosamente, habla a su manera también de eso, pero habla a su manera del lado humano, un poco en contra del uso de armas y de la posesión de armas por particulares. La viuda de Winchester, interpretada por Helen Mirren, Sarah Winchester, su esposo es el dueño, es la familia que ha fabricado esta gran y reconocida marca de armas. Bueno, su viuda vive ahora en una casa en la que ella siente presencias que vienen a vengarse por haber sido muertas o ejecutadas con armas fabricadas por su también difunto marido. Y a partir de ahí la película empieza a mostrarnos ciertas apariciones, ciertos temores, mucha de la paranoia en la que vive esta mujer, Sarah Winchester, que al mismo tiempo está construyendo una casa de manera perpetua. Cada vez que ella encuentra una nueva presencia o una nueva motivación, que puede ser también un cargo de conciencia para su persona, decide construir un nuevo cuarto en esta casa que por supuesto no va a tener fin nunca hasta que Sarah Winchester decida dejar de construirla. Pues bueno, la distribuidora y la campaña publicitaria de la película nos quieren hacer creer que ella construye esta casa para generar un laberinto en el cual los fantasmas no puedan atraparla y ella pueda vivir más o menos tranquila. Pero en realidad hay varias señales en la película que nos dicen que la cosa es bastante más interesante. Y eso sí está documentado, repito, estuve leyendo algunas notas, leí también la crítica del New Yorker. Sarah Winchester y varias de sus amistades estaban interesadas en la arquitectura, ¿no? Y la película, acercándose de una manera muy fugaz a este lado de su personalidad, a este tipo de información, nos hace ver y nos sugiere de una manera muy interesante que lo que en realidad está haciendo Sarah Winchester es reconstruir las habitaciones en las que cada una de estas presencias que ella va notando fueron asesinadas. No sabemos si a manera de homenaje, no sabemos si a manera de ofrenda, no sabemos si a manera de lavar la propia conciencia de esta mujer, pero lo que sí queda claro en la película es que ella tiene presente que esta gente ha muerto de manera violenta a causa del invento de su marido, de las armas con las que comerciaba su marido y con las cuales hizo una enorme fortuna. Y a la hora de ver eso, a la hora de detectar esa manera de ver
a los muertos y de querer tenerlos o reconstruir un poco de la vida que ellos perdieron de manera violenta. La casa en la que vive Sarah Winchester, que existe además, es una casa real, que existe y que se puede visitar, está anunciada en muchos lados de, digamos, turismo sobrenatural como la casa más embrujada de todos los tiempos. Esta casa se convierte en una especie de símbolo de los Estados Unidos pasados y actuales. Hay que recordar toda la serie de matanzas que han padecido y que hemos padecido todos, por supuesto, en escuelas, en discotecas, en las calles. Se convierte en una especie de símbolo de lo que es Estados Unidos, un país construido en muy buena parte por el comercio de armas y por digamos, la explosión de compañías y de empresas capitalistas no muy éticas, que digamos. En consecuencia, la casa es el dinero de ese país, con las industrias de ese país, que se transforma en un laberinto de muertos que deambulan por todos lados, que no encuentran su lugar, pero al que mucha gente quiere recuperar o por lo menos brindar una última ofrenda. Entre ellas yo creo que Sarah Winchester, interpretada aquí por Helen Mirren. Viéndola así, viéndola como ese símbolo, como esa historia, como esa reflexión, que acaba siendo además una reflexión en contra del comercio de armas dentro de Estados Unidos, la película resulta muchísimo más interesante. La película incluso pierde bastante del sopor que muchos le están comunicando y le están achacando, que es una película aburrida, que no camina, que no va a ningún lado, que son espantos pasados de moda. La película, repito, creo que no quiere estar de ese lado. No se trata de una película de terror. Está utilizando el terror y las presencias sobrenaturales para contar este otro lado que a mí me parece mucho más interesante, que a mí me parece mucho más vital y mucho más oportuno en estos tiempos. Entonces, aún así, digamos, no es ninguna maravilla, no es la película que va a transformar nuestra visión de Estados Unidos, ni la película que finalmente llevará a la discusión sobre la prohibición de armas en Estados Unidos, o por lo menos la restricción para comprarlas o no. No es una película que se meta tanto en el tema, no es una película que quiera discutirlo de manera abierta. Creo que lo que quiere hacer es ponerla en la discusión, quizá inseminarla en la gente que la estamos viendo y empezar por ahí una cierta discusión y una cierta reflexión alrededor del problema de armas en Estados Unidos. No lo hace de manera frontal, no plantea ninguna solución, simplemente establece ese símbolo como una manera de juego en el que nosotros podemos entrar o no. Yo entré y la verdad la película me pareció muchísimo más interesante que si la vemos como una simple historia de terror, que creo no lo es, porque además cuando empieza, digamos, cuando la cosa se empieza a salir de control, es cuando en realidad tenemos que tomar en cuenta esta otra oferta. No la vean como película de terror, hagan el ejercicio y vengan a darme sus comentarios aquí en Cinegarage.